Bienvenidos sean todos, hoy hablaremos de un personaje muy oculto en la historia. Hablaremos de un militar que sembró la muerte y las más bajas tácticas para alcanzar un fin. Él es Arthur Harris. Arthur Harris nació el 13 de abril de 1892 y murió en Henley, el 5 de abril de 1984, conocido a menudo por la prensa como Bomber Harris, en inglés, Bombardero Harris, y dentro de la propia Real Fuerza Aérea, como el carnicero Harris. Fue un militar británico, comandante en jefe del Comando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea durante la última mitad de la Segunda Guerra Mundial, y mariscal de la Real Fuerza Aérea Británica. Fue el responsable, por el bando británico, de llevar a cabo el bombardeo de superficie de las ciudades, de la Alemania nazi durante la contienda, implementando la táctica del bombardeo de área. Tras dicha contienda, fue condecorado en 1953 por recomendación de Winston Churchill con el título de baronet, el de caballero Gran Cruz de la Orden del Baño, el de oficial de la Orden del Imperio Británico y con la Cruz de la Real Fuerza Aérea. Se suponía que la estrategia propugnaba el uso del avión, y en concreto del bombardero, como arma masiva y devastadora. Capaz solo por sí mismo de conseguir quebrar la capacidad, y sobre todo, la voluntad y moral de continuar la guerra del adversario. Tal objetivo no llegó a verse hecho realidad plenamente por ninguna de las fuerzas aéreas de los países contendientes, a excepción de los apocalípticos bombardeos atómicos de las ciudades japonesas, al final del conflicto, pero dejó tras de sí cuantiosísimas pérdidas materiales y sobre todo, humanas, llevando a la población civil los horrores de la guerra. El campo de batalla entraba en sus casas, aun estando lejos del frente. En 1942, el primer ministro Winston Churchill permitió al mariscal Harris la utilización de bombardeos de saturación a las poblaciones civiles e industriales alemanas. En ese momento se comenzaba a disponer de numerosos bombarderos pesados de aceptables adecuados para realizar estas misiones y dotados con un nuevo sistema de navegación que podía conducirlos con efectividad hasta los objetivos prefijados. Dado sobre todo el escaso porcentaje de acierto sobre el blanco y el amplio radio de dispersión de los bombardeos, constatados por los análisis de las misiones llevadas a cabo hasta entonces. Entre 1942 y 1945, debido a la política de bombardeo del mariscal Harris, la Real Fuerza Aérea, junto con la Octava Fuerza Aérea Americana, destruyó e incendió ciudades como Dresde, Hamburgo, Colonia, Hannover, y Berlín, desatando las apocalípticas tormentas de fuego y causando decenas de miles de víctimas civiles en operaciones como la Milenio. Pero también se pagó un precio muy alto, 47.000 bajas entre el personal del mando de bombardeo, del total de más de 70.000 entre toda la Real Fuerza Aérea, en el total de la guerra. Un escalofriante porcentaje superior al 60%, que no consiguió inmutar a su comandante, conocido con el sobrenombre de Butcher, carnicero, hombre cruel de métodos brutales y de carácter que inevitablemente le creaba enemigos dentro de sus propias filas. Hasta el mismo Winston Churchill en alguna ocasión en los meses finales del conflicto, dejó entrever que se estaba yendo demasiado lejos con la espiral creciente de bombardeos indiscriminados de terror. Algo muy llamativo, debido a que Churchill era uno de los personajes más inhumanos de aquella negra época, pero volviendo al tema. Harris jamás manifestó remordimientos por la devastación causada, todo lo contrario. Incluso tras controvertidos bombardeos como el de la ciudad de Dresde, objetivo de dudosa importancia militar, mal defendido y lleno de civiles, repetidamente atacado en el intervalo de unos pocos días, con el resultado estimado de 55.000 a 70.000 muertos por noche, las diferentes fuentes varían este número, la monstruosa e inhumana actitud de Harris permaneció inalterable. En sus propias palabras, el objetivo es la destrucción de las ciudades alemanas, la muerte de los trabajadores alemanes y la desarticulación de la vida social civilizada en toda Alemania. Admitió abiertamente que su objetivo era la aniquilación de civiles alemanes y no solo la destrucción de la industria alemana. En sus palabras, el derrumbe de la moral tanto en el frente patrio como en el frente bélico por medio de unos bombardeos todavía más amplios y violentos constituyen objetivos asumidos y deliberados de nuestra política de bombardeos. En ningún caso son efectos colaterales de los intentos de destruir fábricas. Espero que esta información te sea útil, dale un pulgar hacia arriba y comparte con tus amigos, comenta para que sigamos viendo personajes ocultos de la historia.
Nos vemos, y muchos éxitos.